Bendito sea, Señor. Qué maravilloso es estar en tu presencia, porque tu Santo Espíritu, Señor, nos ministra. Qué maravilloso, Señor, es reconocer tu grandeza. Porque cuando reconocemos tu grandeza, Señor, reconocemos nuestra humillación. Porque al estar en tu presencia, Señor, es necesario venir humillados, reconociendo los pecados, reconociendo, Señor, las ofensas que te hemos causado. Hoy venimos, Señor, humillados porque tenemos una esperanza en nuestro corazón. Apoyándonos en tu palabra, Señor. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú. Por eso hoy venimos, Señor, humillados, reconociendo tu grandeza, tu señorío, reconociendo tu omnipotencia, Señor, reconociendo que tú eres un Dios de amor. En tu presencia somos felices, Señor, en tu presencia tenemos fe y esperanza. En tu presencia hay poder, Señor. En tu presencia hay amor, hay santidad. Por eso, Señor, anhelamos estar en tu presencia. Porque en tu presencia lo tenemos todo. Gracias por tu presencia, Señor. En el bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Vamos a abrir la Biblia en 1 Pedro. 2, 5 y 6. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, al cual fueron bien destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios, para que reciban las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar, Señor, una vez más. Elevamos nuestra oración porque necesitamos tu bendición. De antemano somos bendecidos, Señor, pero es necesario implorar más bendición. Queremos aprender de tu palabra, Señor, pero no queremos ser oidores olvidadizos. Queremos ser hacedores de tu palabra. No queremos vernos en el espejo y luego alejarnos. Queremos vernos en el espejo, Señor, que es tu palabra, ver nuestra realidad, Señor, pero para corregirnos, para obedecerte, no para acumular conocimientos. Señor, estamos en estos últimos tiempos y es necesario, Señor, que empecemos tus hijos a testificar del poder de tu palabra, de la fe en tu palabra, de ese real sacerdocio, de esa nación santa. Es menester, Señor, que toda tu iglesia predique estas verdades. Así que ahora, Señor, sabemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Por eso anhelamos alimentarnos de tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos ministre la palabra y
y que caiga en buena tierra, Señor, en la que ha de producir frutos al 30, al 60, al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos todavía con el libro de Números, pero para tratar de entender esto, tenemos que reconocer algunas verdades. En nuestro estudio anterior vimos acerca de la vara de Aarón, en donde aprendimos que Dios vindica la autoridad de Aarón, donde Dios vindica el sacerdocio. Pero el capítulo 18 sigue hablando de aspectos muy importantes del sacerdocio. Y todavía el 19 sigue hablando del sacerdocio. ¿Por qué tendría que hablar Dios de esto si el libro de los Números empieza hablando de una organización para ir a la guerra? Habla de los avances que empiezan a tener luego de haber partido del Sinaí. Habla de la rebelión del pueblo, de la murmuración. Habla de los espías que fueron a explorar la tierra prometida. Y luego sigue hablando de unos acontecimientos de rebeldía contra Aarón, contra Moisés. El 16 todavía nos habla de la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Pero ahora habla del sacerdocio. Esto pareciera ser que no lleva un orden cronológico. Pareciera ser que no va dentro de la travesía del desierto. Pero de acuerdo a lo que estamos estudiando, vamos a tratar de entender por qué en esta parte de la Biblia Dios ha de mencionar el sacerdocio. Es porque la gente entra en un estado de alejamiento de Dios. Ya se habían, desde Sinaí, en Éxodo 19, ya han recibido la ley. Ya desde Éxodo ya han recibido todos los mandamientos relacionados con el sacerdocio. Entonces todos estos acontecimientos que acabo de mencionar hacen notar que la gente en determinado momento de su vida se aleja de Dios. No quiero decir aquí que ya estaban completamente alejados. Así pareciera ser. Lo que hay que entender es que es necesario reconsiderar en esta ocasión, de acuerdo a todos los acontecimientos, ya era necesario recordarles que había que reconocer el sacerdocio que ya se había instituido desde el libro de Éxodo por parte de Moisés. Entonces, en determinados momentos, en determinadas fechas, en determinados momentos de la Biblia, Dios está hablando, está manifestando que se debe practicar la fe. Si nosotros no conociéramos a Cristo, diríamos que hay que practicar una religión, pero no es el término apropiado religión. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, como no es el término apropiado, el término bíblico es sacerdocio.
Y entonces vamos a entender que en este momento de la historia, en el libro de Números capítulo 18, Dios les está recordando a la nación que deben guardar el sacerdocio. Como les digo, si no conociéramos a Dios, diríamos que Dios les está recordando que deben practicar una devoción, una religión, pero no, en nuestro término no es religión, sino Dios les está recordando que deben practicar la devoción a Él, ¿verdad? Entonces, es así como tenemos que entender para poder comprender de una manera contextual, porque es un contexto lo que estamos tratando de entender, un contexto que habla del sacerdocio. Y este sacerdocio, para poder entender por qué Dios habla en esta parte de la Biblia de sacerdocio, la parte principal y más extensa del sacerdocio fue escrita en el libro de Éxodo, de lo cual existe el libro de la restauración del sacerdocio. Y estos lineamientos que ahora Dios está dando son complementos de ese sacerdocio. Pero tenemos que entender cómo es que Dios, a través de toda la existencia de la humanidad, ha querido que entendamos que debemos practicar nuestra devoción, es decir, nuestro sacerdocio, y en términos que no son muy apropiados, diríamos que debemos practicar una religión. Nada más para cuestión de comprensión, menciono la palabra religión, pero para nosotros, como son términos a los cuales estamos acostumbrados a escuchar, para cuestión nuestra bíblica, 100% es el término sacerdocio. ¿Sí? Y entonces nos damos cuenta cómo es que o por qué debe prevalecer el sacerdocio. Pudiéramos preguntar, pero ¿para qué el sacerdocio? Toda la existencia de la humanidad ha tenido en sus diferentes épocas, ha tenido religión. Con y sin Cristo han tenido religión. Lo cual indica que el ser humano por naturaleza necesita esa dependencia de Dios. Y es necesario que conozca a Dios. Lo que pasa es que la gente que no conoce al Dios verdadero, a Jesucristo, busca otras maneras de encontrarse con la deidad o con las deidades, y lo que hacen es inventar dioses y crean una religión. Esto nos hace entender la necesidad generalizada del ser humano de tener su religión, de tener una dependencia con Dios. Entonces Dios lo que está haciendo es aclarar esta situación. No es necesario que se busque cualquier Dios, porque hay un solo Dios verdadero, que es Jesucristo. Y no es necesario practicar o ser religiosos, porque la verdad es que tenemos que ser creyentes genuinos, sacerdotes del Dios Santísimo. Es algo diferente. La religión, a como se practica y como siempre se ha practicado, pues no deja de ser rituales, costumbres, todo esto relacionado exteriormente, pero que nunca ha venido a transformar el corazón. Por eso el término religión no podemos aplicarlo tan puramente en la Biblia, porque lo correcto, lo perfecto es el sacerdocio. Entonces, aquí Dios está recordando a su pueblo que Él ha instituido el sacerdocio y le está insistiendo a la nación que se debe dar continuidad al sacerdocio. Como les decía, mencioné acontecimientos.
pero ya no se había mencionado el sacerdocio. Entonces el Señor les dice, un momento, deténganse un poco, vamos en la travesía, no se les olvide que hay que ser sacerdotes, no se les olvide que hay que practicar una devoción. Todo lo que han hecho, lo que han avanzado, les dijo el Señor a través de uno de los profetas, me rindieron culto en el desierto, no llevaban antes cargando a Moloch. Por eso Dios aquí se detiene un poco y dice, no hagan eso. Antes de que les dijera que habían paseado a Moloch, está diciendo esto, no se les olvide que hay un Dios que los libertó de Egipto. No se les olvide que van a entrar a una tierra prometida. Y entonces por eso se da la vindicación del sacerdocio en el capítulo 17 mediante el florecimiento de la vara de Aarón. Ya había ese estudio. Entonces Dios está insistiendo en que se debe dar continuidad al sacerdocio. Como les digo, cualquier otra religión diría, no se les olvide que debemos practicar nuestra religión. No se les olvide que debemos practicar nuestros rituales. No se les olvide que aquí está el día de celebrar una devoción, otra y otra y otra. Ese es para recordatorio, pero Dios dice, no se les olvide a través de la vara de Aarón que hay un sacerdocio que deben practicar. Ahora sigue insistiendo en este capítulo 18, no se les olvide que hay un sacerdocio. El 18 refuerza y complementa el capítulo 17. ¿Por qué Dios está insistiendo en esto? En que debemos ir firmes en nuestras convicciones, en esta travesía por esta vida. Miren, a los hebreos, allí en el desierto, les dijo, ustedes van a entrar a poseer una tierra donde fluye leche y miel, una tierra donde ustedes van a despojar naciones y van a poseer ciudades grandes y amuralladas que ustedes no edificaron y van a tener casas llenas de todo bien que ustedes no trabajaron para llenarlas. Eso es una bendición, pero les hace algunas aclaraciones. Esas naciones que ahorita están ahí van a ser despojadas, desposeídas, porque han hecho muchos males y tienen ídolos. Hay, aparte de todos sus males, y todo va enfocado a su adoración falsa. Pero para que esto pueda suceder, ahora entendemos, para que los hebreos pudieran conquistar la tierra prometida, era necesario que ellos fueran firmes en sus convicciones, en su fe. ¿Cómo iban a conquistar una nación? Fijémonos lo que ya hemos mencionado en la historia de Balaam y Balac. Llega el pueblo hebreo a Sittim, al último campamento, y los ve Balac, rey de Zippor, y llama a mandar a Balac y le dice, maldíceme a este pueblo porque no quiero que entren para acá. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos mencionado. ¿Por qué Balac trató de destruir o impedir el paso de los hebreos mediante lo espiritual y no mediante las armas convencionales? Esta es una gran verdad. Balac sabía que con armas convencionales ya habían vencido, ya habían conquistado, ya habían avanzado toda aquella tierra, todo el desierto, y fueron vencidos los pueblos que se enfrentaron a los hebreos. Entonces él sabía que había algo superior a lo natural, a lo terrenal, y por ahí quiso vencer a los hebreos. Ahora Dios lo que está enseñando a los hebreos, les está diciendo,
ustedes van a entrar a conquistar esa tierra, pero no va a ser con armas convencionales, va a ser con el conocimiento de la verdad. Alguien diría, Zippor, Balac, el rey de Zippor, hubiera dicho, con mis dioses, pero no se atrevió a decir que con sus dioses. Él trató de sobornar a Balaam para que por medio del mismo Dios, fíjense la inteligencia de Balaam, para que por medio del mismo Dios el pueblo se retractara de su intención de cruzar, de poseer la tierra prometida. Entonces Dios va a introducir a este pueblo, pero les hace especificaciones y les dice, van a entrar a vencerlos, pero ¿cómo van a entrar a vencerlos si ellos no llevan una fe definida? Es como hoy decir nosotros, ¿cómo vamos a entrar a la gloria eterna si ni siquiera nos arrepentimos de los pecados? Eso es imposible. Es como si dijéramos, ¿cómo vamos a entrar al cielo sin Cristo? Es imposible. Por eso se torna indispensable el conocimiento del sacerdocio. Y por eso Balac le estaba dando importancia a la religión. Y de manera religiosa o espiritual quiso derrotar al pueblo santo. Nosotros debemos entender estas verdades. Para nosotros estar con Dios, para poder poseer la heredad, para poder poseer las bendiciones, que se cumplan las promesas en nuestra vida, debe ser practicando el sacerdocio, practicando nuestra fe. Tristemente, este estudio no es hoy, tristemente, Balaam logró seducir al pueblo y los hizo corromperse en su fe. Entonces, por eso Dios está reiterando, y fíjense, estamos en el capítulo 18 de Números. Para el capítulo 22 en adelante, 22, 23, 24, 25, nos habla, o sea, poco tiempo después, el pueblo ya se corrompió. Por eso Dios está retomando aquí el sacerdocio y le dice, alertas, necesito que aviven su fe, necesito que repasen lo que ya conocen, que lean la Biblia, que oren, porque se avecina, como van avanzando en el desierto, se avecinan las acechanzas. Dios estaba confirmando en la fe al pueblo santo, porque sabía que ya prontamente Balac iba a intentar seducirlos por medio de la fe, corrompiendo el sacerdocio. Y qué triste que el pueblo santo, cuando entra a la tierra prometida, desde antes ya iba corrompido. Y entra a la tierra prometida y lo primero que les dice el Señor, no se van a contaminar con esa gente, porque esa gente practica idolatría, hechicería, todo. Tienen una religión perversa. Así que ustedes no lo hagan. Después de reiteradas advertencias, es lo que hace el pueblo santo. Corromperse haciéndose igual que ellos. Desde acá, desde ese encuentro con Balac, ya iban corrompidos en sus convicciones, en su fe, en el conocimiento de la verdad. Y por eso tuvieron que padecer los fracasos. Entonces, entendamos pues por qué Dios insiste en este sacerdocio. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así que la Iglesia de Cristo es la única responsable de dar continuidad al sacerdocio. Como les digo, si estuviéramos en otra religión o cualquier religioso diría, es necesario dar continuidad a nuestra religión. ¿Cuánta gente muere hasta por sus ideales, aunque sean religiones falsas? ¿Por qué los creyentes no hemos de dar nuestra vida por la verdad de Cristo, por Cristo mismo? Esto es
responsabilidad nuestra. Y Dios hace aquí un énfasis en este capítulo 18, en esta etapa del desierto, porque en estos últimos tiempos Dios está haciendo insistentemente advertencias, porque en estos últimos tiempos muchos creyentes han perdido la devoción. Muchos creyentes callan la conciencia congregándose de manera irregular, leyendo de manera irregular, asimismo orando de manera irregular. Esto indica claramente de que no hay continuidad en el sacerdocio, no hay continuidad en una vida espiritual. Y si no hay continuidad en lo espiritual, entonces quiere decir que tiene muchas interrupciones con la carne. Y el apóstol Pablo lo dice, que los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne. Si dejamos de ser espirituales, se interrumpe el sacerdocio. Entonces cada vez que se interrumpe es porque se subestiman los mandamientos de Dios. Al subestimarlos eso es rebeldía. La iglesia de Cristo es responsable de que se dé continuidad a la adoración verdadera, a la sana doctrina, a la santidad, a la obediencia a los mandamientos de Dios, que todo esto es el sacerdocio, porque sólo así se va a poder establecer el reino de Dios en la tierra. De otra manera no se va a lograr. Pero como dijo el apóstol, pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? El sacerdocio se debe dimensionar, pero ¿cómo si no hay quien los predique? Si los mismos creyentes pierden la devoción, si los mismos creyentes subestiman los mandamientos de Dios. ¿Quién va a establecer el reino de Dios entonces? Porque el mismo creyente es el que batalla contra sus propias concupiscencias. Ya no está batallando con los impedimentos del mundo, con las tentaciones del mundo. Está batallando contra sí mismo, alejándose de Dios en lugar de acercarse. Es triste que a estas alturas de la vida de un creyente, en lugar de estar más cerca de Dios, se está alejando. Es más irregular en su participación, en su asistencia, es más irregular en su oración, es más irregular en todo. ¿Por qué? Porque ha perdido la devoción. Qué tremendo está esto. Qué lamentable y qué triste que el creyente, que las iglesias en lugar de crecer, disminuyen. Y qué triste que a veces crezcan, pero sin fe o nada más de manera religiosa. Entonces, el creyente está desafiando a Dios con su rebeldía. Se está alejando en lugar de acercarse, y esto es lamentable. La iglesia de Cristo ha de dar continuidad al sacerdocio, ha de establecer el reino de Cristo sobre la tierra, pero se enfrenta a otra situación, cosas que ya conocemos. Si la iglesia de Cristo descuida el sacerdocio, descuida su fe, su devoción, se enfrenta a otra situación, a otra tentación. La iglesia de Cristo ha intentado fusionar lo santo con lo profano. Ha intentado hacer una religión. Por eso les insistí desde el principio, no puedo mencionar que lo que nosotros tratamos sea religión, es el sacerdocio. Bíblicamente y perfectamente está bien aplicado el término, pero la religiosidad es otra cosa. Vamos paso por paso. Fusionar lo santo con lo profano está prohibido por Dios.
Y desde la perspectiva de Dios esto es imposible. No se puede fusionar lo santo con lo profano. Cuando se intenta hacer esta fusión, trae algunas consecuencias, como confusión, trae castigo también, trae la degradación del sacerdocio, trae libertinaje, y todo esto son manifestaciones de la rebeldía. Es por eso que se insiste en estos estudios y no se debe perder la fe. Vamos a ver ahorita el testimonio de un hombre que de veras, por eso fue inmortalizado, porque no le importó lo que se dijera de él. Y la Iglesia de Cristo debe llevar un mensaje, una devoción, pase lo que pase y le pese quien le pese. La Iglesia de Cristo debe sostenerse y los mensajeros de Dios que estén convencidos de su llamado, todos los creyentes que han sido escogidos, portadores de la verdad, deben manifestarse en plena convicción a pesar de lo que sea. Por eso debemos de permanecer y prevalecer mediante la predicación de la verdad. Entonces, lo que podemos entender también, porque después de acontecimientos, ahora nos habla del sacerdocio otra vez, porque Dios es diligente en la permanencia del sacerdocio. Y esta diligencia es lo que debe entender la Iglesia de Cristo y asumir su papel como portadora de la verdad de Cristo. El ser humano físicamente puede soportar cuando mucho 3 días sin agua. Y es posible, por los testimonios de la Biblia, hasta 40 días sin comer. Y todo exceso trae sus consecuencias lamentables. Y en lo referente al alma y al espíritu, porque nuestra composición es espíritu, alma y cuerpo, en lo referente al alma y al espíritu, debe alimentarse de la palabra de vida que es de Cristo. Rehusarse a hacerlo significa alejarse de Dios. Y cuando ya se aleja el creyente, esto es la apostasía tan anunciada de estos últimos tiempos. Y por eso es inexplicable e inadmisible por qué muchos creyentes tardan o soportan tanto tiempo sin leer la Biblia, sin orar, sin congregarse, desobedeciendo a Dios, habiendo dejado su primer amor. Esto es inadmisible, lo cual significa que han dejado el sacerdocio, pero Dios, a través de la Escritura, esto se discierne solamente por el Espíritu. Dios en reiteradas ocasiones, a través de la historia, como lo vengo diciendo, habla, interviene para que se recuerde que debemos de guardar nuestra devoción por Él. Y cuando el creyente se aleja de Dios, ha inventado su propia religión, su propio sacerdocio. Y vemos un caso muy claro como el de Caín. Caín se acercó a Dios, algo también ya conocido, ofreciendo lo ordinario. Pero Abel fue y escogió lo mejor. Ya viene por ahí en el libro acerca de ese estudio. No es lo mismo que Caín fuera a escoger cualquier planta para ofrenderla a Dios. Pero Abel fue y escogió, entre todo, fue y seleccionó lo mejor. Se dio el tiempo para seleccionarlo, para escogerlo, y dijo, esto tiene que ser algo especial porque es para alguien especial, para Dios. Y entonces el creyente debe de entender esto.
jamás debe ser o inventar su propia religión. El egoísmo de Caín, la rebeldía, el menosprecio hacia Dios, que le ofreció cualquier cosa. No es lo mismo llegar y escoger algo de lo mejor que llegar y lo primero que encuentro, esto es para Dios. No, eso no es correcto, y es así como se va inventando cada quien su propia religión. Abel se esmeró en dar lo mejor, porque él se apegó a los lineamientos divinos, él no había perdido su devoción. Abel estaba consciente de que su ofrenda debería ser lo mejor. Así que en esa ofrenda expresó su devoción, expresó la humildad, expresó la sinceridad, expresó la santidad y la reverencia que el Señor merecía. Todo ese empeño puso al seleccionar la ofrenda porque era para alguien especial, para Dios. Entonces, vamos a entender también que en estos tiempos se ha suscitado una diferencia, una pugna entre grupos antagónicos. Los seguidores de Caín y los seguidores de Abel. Los que le ofrecen a Dios cualquier cosa y los que se esmeran en ofrecer lo mejor para el Señor. Esta es una pugna, no es nada más la existencia de dos grupos, no, son grupos antagónicos y cada quien defiende sus creencias. Estamos hablando de los acontecimientos en el interior de la Iglesia de Cristo. No nos interesa mucho lo de fuera porque ese es otro tema. Estos temas van dirigidos al interior de la Iglesia de Cristo. Entonces, ese antagonismo entre grupos no es otra cosa más que hacernos ver que impera el espíritu de Caín en estos últimos tiempos. En la vida de un creyente que religiosamente cumple, dando, ofreciéndole al Señor, ofrendándole al Señor cualquier cosa. Y en el peor de los casos, como dijo Malaquías, lo que le sobra. Y también Malaquías dijo, no solamente lo que le sobra, sino lo peor. Porque presentan el cordero defectuoso, ciego, mutilado. Entonces ofrendan al Señor lo peor. Ya no es tan solo cualquier cosa, sino lo peor. Eso es todavía más grave. Así que en estos tiempos hay una pugna entre grupos antagónicos entre los defensores de la adoración verdadera, que es el sacerdocio, y, como lo hizo Abel, y que también lamentablemente son pocos. Y el otro grupo antagónico es, como lo acabo de mencionar, los imitadores de Caín, con una réplica de la adoración falsa. Los imitadores de Caín son los que practican la religiosidad, una religión que calla la conciencia sin arrepentimiento, sin cambio de corazón, practicando obras pecaminosas y aún así esperan respuestas de Dios a su antojo. Dice la Escritura que Caín mató a Abel porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas, dice la palabra de Dios. Así que los falsos adoradores están de igual manera tratando de ahogar el real sacerdocio, la enseñanza, la sana doctrina,
matándose la fe entre unos contra otros, tratando de exterminar las buenas intenciones del creyente genuino. Pero tenemos una promesa gloriosa: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y como dijo mi Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Es maravilloso. Este es el tiempo en el que se ha de separar el trigo de la cizaña. Este es el tiempo en el cual ha de manifestarse la diferencia entre el creyente genuino de Dios y el pseudo cristiano. Entonces, en este tiempo hay mucha religiosidad. Vemos que los seguidores de Caín hacen lo mismo que él. Un lamentable acontecimiento es este de la muerte de Abel por parte de Caín. Pero vemos todavía a un Caín no arrepentido. Se queja Caín de su castigo. Y le dice al Señor: Señor, cualquiera que me vea me va a matar. Me da miedo. Pero nunca dijo: me arrepiento de haber matado a mi hermano. Por eso, este es un tipo de religiosidad en estos tiempos. El creyente ofende a Dios y no se arrepiente. Se queja de los males que le acontecen, se queja de que no recibe bendiciones, se queja de que le va mal en esto, pero no se lamenta de su pecado. Esto es lo más triste. No se lamenta, no llora delante de Dios, no se humilla y dice: Señor, te he ofendido. Por eso Caín fue considerado un apóstata, un mal hombre. Es por eso que hoy insistimos en la continuidad del sacerdocio, porque no hay como tener un corazón contrito y humillado, el cual no despreciará al Señor. Un corazón que presente a Dios humildemente su ofrenda y que sea lo mejor. También estamos en los tiempos como los de Noé. Este es el personaje que les decía hace unos instantes. Noé era un hombre que contendía por la fe y contendía con la gente. Fíjense de quién estamos hablando: de un hombre, su mujer, sus hijos y sus nueras. No. Pero la Biblia menciona enfáticamente a Noé. Y Noé contendía con la gente por la necesidad de arrepentimiento que había. Él los instaba al arrepentimiento. Quería que se salvaran todos, porque Dios así se lo había mandado. Noé contendía porque quería que volvieran el rostro a Dios, porque él defendía el sacerdocio. En este tiempo existe una pugna así como la de Noé también. Es necesario defender el sacerdocio. La iglesia de Cristo debe vencer esa religiosidad. No debe haber grupos antagónicos, no debe haber grupos religiosos, no debe haber doctrinas de una y de otra cosa que luego se contrapongan entre sí. Debe haber un solo sentir, un solo corazón, como la iglesia primitiva, para que pueda manifestarse el poder de Dios. Entonces, es necesario que haya gente que defienda el sacerdocio, como lo hizo Noé, con la intención de convencer de pecado, justicia y juicio. Que esto es suministrado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo convence pecado y justicia y juicio porque sabe la naturaleza pecaminosa del hombre.
Porque Dios sabe que como en los tiempos de Noé, todo lo que hace el hombre es de continuo el mal. No hay cosa mala. Pero insisto, es que esto, lo primero que tenemos que arreglar es el interior de la iglesia. Pero en este caso podemos hablar de ambos tipos de personajes. De ambos tipos de personas. Las personas que estamos en el interior de la iglesia de Cristo y las que están en el exterior. Mucho cuidado con eso. Dios está instando, está llamando a un acercamiento a Él. Creyentes y no creyentes. Entonces la gente, creyentes y no creyentes, está haciendo de continuo el mal. ¿Por qué? Pues aprovechan sus capacidades, aprovechan sus fortalezas, aprovechan todo lo disponible, todo lo que ofrece este mundo, lo que no ofrece también. Es así como el hombre, el creyente y no creyente, está haciendo de continuo el mal. Por eso es necesario instituir el sacerdocio. Es necesario enseñarle a la gente, a los creyentes, de la devoción que debemos guardar en nuestro corazón, para que el mal no prevalezca, para que el mal no siga diseminándose, para erradicar el corazón engañoso y perverso. Para eso se debe instituir el sacerdocio, no la religiosidad, sino el sacerdocio, la convicción de pecado, la devoción por Dios, el amor a Dios, y el amor va a producir la obediencia. Es necesario que se instituya el sacerdocio para poner un freno al mal, para erradicar la raíz de amargura en el corazón del creyente, para erradicar la corrupción en el corazón del creyente, para erradicar la religiosidad, para erradicar en el creyente las malas actitudes e intenciones del corazón. Para eso es necesario instituir el sacerdocio, para erradicar todo mal deliberado, para evitar que cunda la llaga podrida. La Iglesia de Cristo debe solventar la necesidad de humillarse y reconciliarse con un Dios ofendido por la rebelión del creyente. Todo lo que hemos estado hablando, que de manera religiosa hace creyente, es necesario que se reconozca que la rebelión maltrata y hiere el corazón del creyente. Ningún beneficio hay en la rebeldía. Debemos entonces instituir el sacerdocio, el arrepentimiento de pecados, antes que se cumpla la advertencia y condena de Dios. Esta es la advertencia y condena de Dios. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, fue lo que le dijo el Señor a Noé. Pues me arrepiento de haberlos hecho. Y es la misma expresión o parecida cuando los hombres edificaron la torre de Babel y dijo el Señor, me pesa haber creado al hombre. Y cuando Saúl, el rey Saúl, cuando Saúl asciende al trono, dice el Señor, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Cómo me pesa en mi corazón? Por eso la Iglesia de Cristo debe estar esmerada en instituir el sacerdocio, en alentarnos unos a otros, antes de que el Señor diga, raeré de la tierra a los vivientes, a los rebeldes. Antes de que venga castigo por la desobediencia, y más grave es aquel que ya sabe, que ya conoce la verdad, sabe sus responsabilidades, y deliberadamente está pecando contra
Así que Dios debe ser honrado, la iglesia debe ser obediente, porque el Señor está dando advertencias muy serias. Pero Noé, dice la Escritura, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero si había una multitud de gentes y un hombre, lo hemos dicho muchas veces, por uno Dios hace grandes salvaciones. Por un hombre se salvó la humanidad por Cristo. Por un hombre toda la humanidad pecó por Adán. Por un hombre llamado Noé se preservó la humanidad. Y el profeta Ezequiel pedía un intercesor, y no lo encontró. Vemos cómo el Señor lo que quiere es cuando menos un corazón que esté dispuesto a predicar como Noé, a reconvenir, como insisto, ya no a los de afuera, sino a los de adentro, a la misma iglesia de Cristo. Porque como el juicio empieza por la casa de Dios, entonces es primero la iglesia de Cristo la que debe estar preparada para recibir al Señor. Ya los que se vayan agregando ya será otra cosa, pero primero la iglesia de Cristo. Pero no halló gracia ante los ojos de Dios. Esto significa que para Dios era un hombre honorable, aunque para la gente era un ser despreciable, pues se consiguió enemigos, lo aborrecían, lo rechazaron. ¿Por qué razón? Porque hablaba de la fe. Un hombre contra el mundo y el mundo contra un hombre. Pero como estamos hablando de un Dios glorioso y bendito, y como tenemos promesas tan gloriosas, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, aunque sea con uno, Dios da salvación. Miren nada más, un Dios glorioso. Y como el Señor ha prometido que las tinieblas no podrán apagar a la luz, con un hombre logró salvación para la humanidad. En este caso, con Noé, prototipo de Cristo. Este hombre llamado Noé, él andaba predicando el Evangelio, llamando al arrepentimiento. Y por eso fue honorable ante los ojos de Dios. En nuestros términos de este tiempo, diríamos, Noé defendía al sacerdocio. ¿Y cuál fue el resultado de este hombre, de la fe de este hombre? Se salvó, queremos más. Se salvó de la ira, se salvó de la muerte, que fue propiciada a través del diluvio, por la maldad del hombre y por medio del diluvio. Esto es lo que vamos entendiendo nosotros. ¿Por qué hay que defender la devoción, el sacerdocio? Por esa razón. Porque Dios está esperando cuando vemos que uno reaccione al llamado de Dios, que uno atienda al llamado de Dios, y con ese Dios va a hacer grandes salvaciones. Qué maravilloso es entonces mantenernos firmes en las convicciones de Dios. Glorioso Señor tenemos. Él sí defendía el sacerdocio, pero esto ocasionó que se le suscitaran enemigos, porque obvio, estaban contendiendo por la fe. Noé contendía por la fe con ellos, pero prevaleció la fe de Noé. Un hombre venció. Lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios se desvanece.
un claro ejemplo de que la permanencia de la fe, de la devoción, sale en victoria para un hombre y su familia. Qué fácil es ser religioso. Miren, la religión, lo vengo mencionando, no deja de ser rituales, no deja de ser costumbres, no deja de ser sacrificios en la carne, que en lo espiritual para nada aprovecha. Y eso hace más fácil, es en estos tiempos ser religioso, es más fácil. Porque en estos tiempos está de moda en el interior de la Iglesia de Cristo ser religioso. Y el ser religioso hace parecer que no hay diferencia entre la Iglesia de Cristo y las demás iglesias. Así, es sencillo. Si en el interior de la Iglesia de Cristo somos religiosos, pues ya nos sentimos todos iguales. Ya no hay diferencia. Podemos ir a cualquier denominación y a cualquier doctrina y a cualquier cosa, porque si son religiones, donde quieran lo mismo. Pero no se trata de ser religiosos. Por eso lo vengo explicando desde el principio. No podemos manejar el término religión porque lo nuestro es sacerdocio. El término bíblico es sacerdocio. Así que el ser religioso hace parecer que no hay diferencia entre la Iglesia de Cristo y las falsas doctrinas. Entre la Iglesia de Cristo y las falsas iglesias. Hace parecer que no hay diferencia entre la sana doctrina y la doctrina corrompida. Hace parecer que no hay diferencia entre el falso profeta y el profeta genuino de Dios. El ser religioso hace parecer que no hay diferencia entre el apóstol genuino y el apóstol falso. Y en este tiempo, pues, se juega la religión. Esa es la verdad. Es más grave de lo que podemos imaginar. Es más grave. Pero tenés así de serio el llamado de Dios, que nada más se salvó Noé y su familia. Y qué lamentable. Como ya lo hemos leído, se salvó el chango, se salvó el asno, se salvó el buey, el elefante, todos los animales, hasta el avestruz, que dice la Escritura que fue privado de sabiduría, también se salvó. Pero los hombres no se salvaron. Entonces, qué triste será que mejor estén en el cielo los animales y los seres humanos, ¿no? Y más triste será que los que están en el interior de la Iglesia de Cristo y por andar de religiosos, pues también se queden. Así que en este tiempo se está jugando a la religión. Porque jugar a la religión calla la conciencia. No conduce al arrepentimiento de pecados. Y se juega a la religión porque la Iglesia de Cristo se esmera más en agradar al mundo que en agradar al Dios Santísimo. Por eso se cae en la religiosidad. Ser religioso es oír mensajes tras mensajes, buscando las últimas revelaciones proféticas incluso, y rehusarse a obedecerlas. Ser religioso es rehusarse a cambiar el corazón empedernido por un corazón humilde, obediente. Ser religioso es acudir al culto solo para divertirse con predicaciones jocosas y música ministrada en la carne y no en el espíritu. No para glorificar al Señor. Ser religioso es buscar el beneficio propio, rehusándose a complacer el corazón de Dios. Bien lo asentó el profeta Isaías: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque lo que se les ha enseñado no se les ha enseñado
con temor, sino como un mandamiento de hombres. Se les ha enseñado una religiosidad, pero no se les ha enseñado el arrepentimiento de pecados. Eso es ser religioso. Mantenerse firmes en la fe, soportar la prueba, pagar el precio del llamamiento, sobreponerse a los que contradicen, a los que critican, ir como el salmón contra la corriente de este mundo. Porque el salmón, una de las características es que nada contra corriente. Y cada vez que brinca para avanzar un peldaño, tiene el riesgo de que lo atrape el oso y se lo reseque. Entonces, defender el sacerdocio de Dios es ir como el salmón contra la corriente de este mundo y con el peligro que salga el oso y se lo coma. Con todo y eso, Noé se sobrepuso. Defender el sacerdocio cuando no hay quien lo haga, solamente la gente convencida como Noé. Cuando todos se oponen, callar cuando todos se quejan y todavía hay que animarlos, amar a los difíciles de soportar, perdonar a los enemigos, creer en el llamamiento cuando nadie cree en ti y por consiguiente nadie te sigue y nadie te apoya, como lo vivió Noé. Seguir a Cristo cuando nadie le sigue. Solo los creyentes genuinos, como Noé. Solo aquellos que por la gracia cumplen con las expectativas de Dios. Solo aquellos que todo lo material, lo de buen nombre y aún su propia vida lo tienen por basura. Como dijo Cristo, como dijo Pablo. Cuando ya el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es lo que debe entender el creyente de estos tiempos. Sabemos que la maldad se ha diseminado, se ha expandido de manera alarmante. La violencia, el robo, la mentira y una lista interminable de pecados. La condena no tarda, Advertencias del Señor. El fin se acerca. Y la única manera de aplazar el juicio o de salvarse del juicio venidero es mediante la intercesión del sacerdote. Pero cuando la gente vive como en los días de Noé, en plena indiferencia por Dios, ocupados en sus afanes, en sus deleites, en los placeres del mundo, indolentes al llamado a evangelizar, indolentes, indiferentes a establecer el reino de Dios, solo puede esperarse un diluvio de juicio, ya no de agua. El Señor prometió que ya no iba a exterminar el pecado o la maldad de los hombres con agua. Ahora viene un diluvio, pero de juicio, de castigo, y empezando por la casa de Dios. Qué importante entonces es dar continuidad a la devoción, a la fe en Cristo. Todo esto se resume en el sacerdocio. Si nosotros no somos portadores de este mensaje, si nosotros no somos hacedores de la palabra de Dios, esperemos el diluvio. Un diluvio de juicio y castigo para los rebeldes. Es necesario entonces llevar la buena nueva. Es necesario porque la Escritura dice que de la boca del sacerdote el pueblo buscará la ley, porque guarda la sabiduría. Dios instruye a Noé para que construya el arca, y como siempre, la comunión de Dios es con los
con los que se acercan a Él. Dios no le da revelaciones a alguien que nunca se acerca. Así que, ¿cómo es que el creyente quiere saber muchas cosas y ni siquiera ora y no lee, no se congrega y no nada? ¿Cómo? ¿Cómo sí? ¿Cómo va a esperar oír la voz de Dios si no lo hace, no se acerca? Entonces, Noé construye un arca también. ¿Quién iba a decir que a través del arca tenía dos acciones, dos propósitos esa arca? Por un lado, que se destruyeran los enemigos. Por el otro, la salvación de Noé. En muchos de los casos, la palabra de Dios, los propósitos de Dios tienen un doble propósito, una doble participación. Como la palabra de Dios, es bien sencillo. Hay veces que el creyente sale a compartir, un creyente anda desanimado y sale a compartir la palabra. Resulta que cuando la comparte ya se edificó a sí mismo y edificó al otro. Así todo lo que hacemos para Dios lleva un doble propósito, lo cual debemos entender que no solamente es beneficio para los demás, sino para nosotros mismos. Qué hermoso es que a veces anda uno desanimado, va y comparte, y dice, el que se edifica es uno mismo, y dice, sí es cierto, lo que estoy compartiendo es de Dios. Esto es una bendición, y no nada más el compartir, todo lo que hacemos para Dios lleva un beneficio doble. Así que es una bendición compartir la palabra, es una bendición evangelizar, es un medio de salvación doble. Sabemos también entonces que Noé salió airoso de su encomienda. Noé salió victorioso. La obra era laboriosa, exigía de él mucha dedicación, esfuerzo y fe. Pero expuesto a críticas del mundo que le rodeaba. Pero Noé dio testimonio de la perseverancia de un hombre, la cual debe ser entre nosotros. Perseverancia a pesar de la oposición y a pesar de todo lo que pudiera levantarse contra la verdad. Toda la gente que le rodeaba estaba contra él. Pero Noé fue determinante en su fe. Nunca tuvo vacilaciones y solo así cumplió el propósito de Dios. Así que este ejemplo debe servirnos para completar la obra que Dios nos ha encomendado. Ser portadores del Evangelio y en este caso dar continuidad al sacerdocio. Que los mismos creyentes no caigan en apatía, que no caigan en desánimo, en indiferencia por estar de religiosos. Con y sin bendiciones hemos de dar su lugar al Señor. Debemos proseguir con nuestra misión hasta que aparezca el príncipe de los pastores, dando la corona de la vida a quienes lo merezcan, a quienes se hayan esmerado, sabiendo que el Señor no va a tentarnos más de lo que podemos soportar. Miren qué testimonio tan hermoso de Noé. Pero yo creo que en este tiempo
no hemos resistido hasta la sangre. Es decir, no hemos resistido hasta que nos cueste la vida. Así que la tenemos más fácil. No está tan complicado como con Noé. Vemos también, ya por último, Noé predicó durante 120 años el Evangelio. Y luego de 120 años, Dios dio otros 7 días más para ver quién entraba aunque fuera de última hora. ¿Y cuál fue la sorpresa de Noé? No entró nadie, ni en tiempos extras, fíjense. A eso se le llaman tiempos extras. Ya se había cumplido el tiempo de Dios, 120 años. Y todavía da oportunidad. Tiempos extras para el arrepentimiento. Posiblemente ya estemos en tiempos extras. Posiblemente. Un agregado más de tiempo con miras al arrepentimiento. Pero una cosa nos debe quedar claro: el que es negligente en todos los años de su vida, en 7 días va a ser igual. El que ha sido rebelde toda su vida, en 7 días no se va a corregir. Por eso el apóstol Juan dijo: el tiempo está tan cerca que el que es inmundo siga siendo inmundo todavía. Pero el que es santo, santifíquese todavía. Santifíquese más todavía. ¿Por qué dice esto el apóstol Juan? Que el que es inmundo sigue siendo inmundo. Porque la santidad es un proceso. Y no es como una gripa para que te la quites con un desenfrío. La santidad, el proceso de arrepentimiento, con un corazón empedernido, no se da tan fácil y en tan corto tiempo. Tan es así que el creyente tiene, siendo honestos, es muy posible que desde que se convirtió hasta el día de hoy tenga los mismos malos hábitos, las mismas costumbres, la misma rebeldía y los mismos pecados. Quiere decir que en todos estos años no ha hecho nada para corregir su vida. Y si está en tiempos extras, tampoco lo va a hacer. Esto es doloroso ante los ojos de Dios. Que ni con tiempos extras. Como dicen los evangelios, el que es desobediente no atiende la voz de Dios, aunque le lloren, aunque le canten, aunque lo paseen, aunque le den recompensas, aunque lo pongan en honra, aunque lo tengan en deshonra. El necio, aunque lo majes en un mortero, sigue siendo necio. No pierde su naturaleza rebelde, su naturaleza necia. Pero se llegó el momento, como hoy se está advirtiendo, se va a llegar el momento, por favor, atendamos la voz del Señor. Quitémonos ya de tanta negligencia. Y hay otro acontecimiento. Yo quisiera disminuir, pero es necesario entender ya. Fíjense otra cosa. El rey Salomón disertaba sobre plantas y animales, y de ahí daba muchas enseñanzas para la gente. Tan es así que con la sabiduría consolidó el reino y lo enriqueció. Entonces, seguimos aprendiendo de los animales. Fíjense, todas las fieras fueron domadas.
leones, tigres, leopardos, todas las fieras fueron domadas para entrar en el arca. Pasaron ahí todo el tiempo del diluvio y luego salieron. Y al salir del arca, volvieron a ser las mismas fieras indomables. ¿Sí? Durante su estancia en el arca, fueron domadas, tan es así que permanecieron dóciles, no se comieron a los animales que pudieron haberse comido, pero permanecieron dóciles. Cuando salen, vuelven a su naturaleza, naturaleza de fieras. Esto nos habla que mejor los animales se doman ante la presencia de Dios. Mejor los animales. El creyente, en el momento de la oración, se comporta como creyente. Y sale de la presencia de Dios y vuelve a ser la misma fiera. El mismo rebelde, el mismo incrédulo, el mismo falto de cordura. Ese es el problema con los creyentes hoy. Ese es con lo que estamos batallando. Solamente cuando están en el arca, solamente cuando están en la presencia de Dios, están nomaditos, tranquilitos. Pero se salen del arca y ahora sí cuídense, porque la fiera ya agarró su color. La fiera volvió a su naturaleza rebelde, hipócrita, a su naturaleza pecaminosa. Qué triste entonces que el creyente viva de esta manera. El creyente, por último, debe salvarse, pero su deber es invitar a salvar a muchos. Noé invitó a la salvación de la gente. El arca tenía un espacio limitado. Ahora tenemos en Cristo, ya no hay límites para los perdidos, para alcanzar a los perdidos. En el cielo pueden entrar todos los que alcancemos. Hay lugar para todos los seres humanos. Pero qué lástima que, al igual que en los tiempos de Noé, no hay arrepentimiento. Y en lugar de arrepentimiento se esté jugando a la religión. Nuestro deber, por tanto, es también subir al arca a la gente que no conoce al Señor. Nuestro deber es que ojalá pudiéramos llenar el cielo de almas. Ojalá. Si el arca de Noé no se llenó de almas, nosotros pudiéramos hacerlo. Pero, qué lástima. El creyente batalla contra su misma rebeldía, contra su mismo pecado. Les estoy diciendo que lo último, pero todavía no he terminado. Ya. Otro aspecto, nada más por no dejar ya cosas a medias. Las aguas se incrementaron, dice la Escritura, hasta cubrir los montes más altos. Y según los cálculos, 7 metros más arriba del monte más alto. Esto indica que nadie puede escapar de los juicios de Dios. Ni el creyente religioso, ni el que se autojustifica, ni el inconforme, ni el rebelde, ni el hipócrita. Por mucho que tenga fortalezas, por mucho que intente hacer una cosa u otra, nadie escapa del juicio de Dios.
El rebelde no puede esconderse del Señor. Todas las fortalezas han de caer, su intelecto, su fuerza física, todo ha de caer, porque el juicio de Dios ha de llegar. No hay lugar donde se esconda el rebelde. Y como lo dice el apóstol Pablo, que llegará el momento en que todas las cosas sean removidas. Todo va a ser removido, todo lo malo, para establecer lo bueno. Si hablamos de la eternidad, se va a perecer todo esto, pero va a permanecer lo eterno. Pero en nosotros, si queremos que Dios remueva lo terrenal, es cuestión de querer, para que Dios pueda hacer la obra de transformación en nuestras vidas. De manera que Él establezca únicamente lo eterno, el corazón obediente, noble, humilde, el corazón que ama a Dios. Y todo aquel que ama a Dios es obediente a sus mandamientos. Por lo tanto, no olvidemos el testimonio de este hombre, que ha sido un buen ejemplo para nuestras vidas. Atendamos el llamado del Señor. Ya por último leo esta cita: mirad que no desechéis al que habla, Hebreos 12:25. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. No desechemos al Señor, no desechemos sus instrucciones, nunca está de más, aunque ya sepamos todo, aunque ya consideremos que tenemos un pie en el cielo, no está de más la enseñanza de Dios. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Mucho cuidado con esto. Vamos a ver. La voz del cual conmovió entonces la tierra, el verso 26 de Hebreos 12. Pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ya tenemos en nuestro corazón ese temor y esa reverencia que el Señor pide. Ya tenemos en nuestro corazón, ya dimos la medida que el Señor está demandando, que no desechemos al que amonesta, porque si no escaparon aquellos, menos nosotros. Dejemos de jugar a la religión, dejemos de practicar una religiosidad y practicamos el sacerdocio. Señor, una vez más, gracias por tu palabra. Aunque parece que ya lo sabemos todo, Señor, pero aún nos falta una cosa, como el joven rico. Aunque parece, Señor, que ya estamos listos y preparados para recibirte en gloria, aún nos falta una cosa: ser humildes, Señor, porque aun cuando parece o creamos que no hemos alcanzado todo, justamente en ese momento es cuando debemos ser humildes y reconocer, como le dijo aquel mayordomo a los dos servidores, cuando hayan hecho la parte que les correspondía, entonces puedan decir: siervos inútiles somos. Así que, Señor, delante de ti es mejor venir en humildad, en completa sumisión, en temor y reverencia. Y primeramente para darte gracias por tu palabra, Señor, porque yo sé que es una palabra que viene de ti, una palabra, Señor, que lleva la intención
de transformar los corazones. Una palabra que lleva la intención, Señor, de reafirmar la fe. Una palabra, Señor, que tú has de recompensar a aquel que se sostenga como este hombre llamado Noé. Una palabra, Señor, que venga a motivarnos a contender por la fe, a sostenernos como viendo al invisible, al todopoderoso Cristo Jesús. Una palabra, Señor, que ha sido vertida en los corazones y en la mente de los oyentes. Y sabiendo que tu palabra, Señor, no vuelve vacía, sino que ha de dar un fruto para vida eterna. De tal manera, Señor, que dejemos ya la religiosidad, dejemos de callar la conciencia practicando la religión, dejando ya, Señor, de pensar en nosotros para agradarte a ti. Que tu palabra pueda ser guardada, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, de manera que la estemos recordando mañana, tarde y noche, obedeciendo, porque solo así, Señor, hemos de avanzar en esta travesía para alcanzar la vida eterna, Señor. Avanzar un peldaño más. Y a pesar de las corrientes de este mundo, a pesar de la oposición, permanecer fieles a ti. Te bendecimos, Señor, y te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu Santo Espíritu la ministra, Señor, y más que palabras, es tu Santo Espíritu el que la imprime en la mente y en el corazón. Es tu Santo Espíritu, Señor, el que hace la obra para transformar los corazones. Gracias por tu palabra. En el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.